¿Por qué tu vida vale más? Sí, te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué tu vida vale más? Espero, ojalá sea así, me estés escuchando cómodamente y vivas en un país donde hay democracia y tus derechos humanos sean respetados. Desafortunadamente, el 70% del mundo está bajo algún tipo de dictadura o autocracia. Y de ahí mi pregunta. ¿Por qué tu vida vale más? Lo sé. Esto parece la chapa típica de algún comunista millonario sentadito en su mansión a las afueras de la ciudad, tomando un rico ron venezolano, un purito habano y el traje de pana, dando lecciones sobre pobreza. Y nada más lejos de la realidad. Mi intención con este podcast es que seas egoísta, pero un egoísmo práctico, útil y sincero. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Y hoy más que nunca, ya que creo que este va a ser el podcast más importante que he hecho hasta la fecha. Un podcast que, como siempre, espero que te haga reflexionar, te haga pensar, te haga cuestionarte las cosas. Y si es así, tomar precauciones ante lo que puede estar por venir. También aviso que si eres una de estas personas que les gusta la información, y hago así comillas, de trinchera, probablemente este podcast hiera tu sensibilidad. Así que te invito a continuar en tu trinchera ideológica y te deseo la mejor de las suertes. De aquí en adelante me voy a centrar en las personas que queréis seguir adelante y mirar más allá. Veo un mal que por algún motivo suele afectar a la población en Occidente. No significa que no se dé en otros países y en otras culturas, pero sí que veo que afecta terriblemente y nubla el juicio a las personas pues que habitan por aquí y muy especialmente al votante medio. Veo que por algún motivo el votante medio, sobre todo aquí en Europa, ve los problemas como algo lejano, como algo que no tiene nada que ver con él, como cosas que ocurren, pues bueno, en países de, hago comillas, el tercer mundo, en lugares lejanos, quizá como mucho en algún país periférico de la Unión Europea sin incluir España, véase Grecia, Italia, que bueno, en fin, ahí están chiflados y siempre pasan cosas, como mucho quizá en Portugal, que dentro del país si ocurre algo es pues en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, que si ocurren en la misma ciudad, pues bueno, son otros barrios, que si le pasa a algún trabajador, pues bueno, son otros sectores, no son profesionales como yo, que por algún motivo piensan que cuando algún problema empiece a afectarles, imagínate que los problemas es la subida de la marea, piensan que por algún motivo, en cuanto la marea empiece a subir y simplemente les roce un poquitín los piecitos, de repente el mundo se va a parar. De repente el mundo va a decir, Dios mío, esta es la peor injusticia que ha ocurrido nunca jamás. Que el propio presidente, sea este o quien esté en su momento, va a ir, le va a coger en brazos y le va a rescatar. O al menos va a mandar a alguien, o va a poner dinero, o va a poner remedio. Y mientras no le toque los piecitos, da igual que haya gente con el agua al cuello, da igual que haya gente ahogada, da igual que haya gente que hace semanas, meses o años se encuentre a 15 metros de la superficie del agua. No importa. Y de ahí viene mi pregunta. ¿Por qué piensas que el mundo se va a detener cuando te pase a ti eso? O cuando algo afecte a tu región. ¿Por qué crees que el mundo se va a detener cuando te afecte a ti la injusticia? ¿Por qué crees que se va a detener ahí? Y en el caso de que no tengas esa mentalidad, yo te pregunto, ¿estás actuando en consecuencia? Y vuelvo al principio. Seguramente me estés escuchando cómodamente. Quizá vas al trabajo, estés haciendo deporte, pero lo más probable es que no te estén cayendo bombas encima. Lo más probable es que no hayas vivido una hambruna. Y lo más probable es que vivas en ese 30% del mundo que tiene una democracia. Y ahora la pregunta es, ¿por qué asumes que eso es permanente? Y ahora la pregunta, la verdadera pregunta, la pregunta egoísta que te tienes que plantear es, ¿esta situación, que no me estén cayendo bombas, que no tenga hambrunas, que haya democracia, ¿dónde se defiende mejor? ¿Cuando me llega el agua al cuello o cuando el agua todavía está lejos y está empezando a afectar a otros seres humanos? Y efectivamente aquí lo has descubierto. Si valoráramos la vida de otros seres humanos como valoramos la nuestra, si las pusiéramos al mismo nivel, seguro que obtendríamos beneficio. Seguro que viviríamos en un mundo mucho mejor. Pero en cambio, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con titulares hablando de la guerra de Ucrania. Y no estoy diciendo que no sea poca cosa y que no sea importante, que lo es. Ahora bien, ¿cuánto tiempo en los telediarios han dedicado ya no solamente a la guerra en sí, sino a la muerte de niños en Yemen? Yo te voy a decir lo que yo he visto. En
los telediarios se ha dedicado más tiempo a las mascotas afectadas por la guerra en Ucrania, es decir, a las mascotas de los ucranianos, cómo lo están pasando durante la guerra, que a cómo lo están pasando los niños en Yemen. ¿Cuántos titulares ha abierto la guerra en Etiopía? ¿Cuántas resoluciones de Naciones Unidas se ha saltado Israel? ¿Y cuántas sanciones ha recibido? ¿Cuántas propuestas de sanciones ha recibido? Si se mandan armas a Ucrania, ¿por qué no se mandan a otros conflictos? ¿Es que no tienen derecho a defenderse? Muchos activistas han pedido a la Unión Europea que facilitara el asilo a refugiados de otras guerras y dijeron que ese trámite no era posible hacerlo. Y en cambio en la guerra de Ucrania se ha hecho. A los ucranianos sí, a otros no. A otros que se mueran en el Mediterráneo y de otros ni nos acordamos, porque unos sí y otros no. Y aquí es donde viene el gran peligro. El peligro que te hace creer que lo que tú tienes, que lo que a ti te rodea, pues tampoco está en juego y que realmente si pasa algo te ayudarán, cuando en realidad es todo lo contrario. Y es que para algunas personas todos son prescindibles salvo unos pocos. Y volviendo al caso de Ucrania, te recuerdo que ahora está Ucrania en los titulares, pero Ucrania lleva 8 años en guerra. ¿Viste muchos titulares anteriormente? Muchas noticias, se habló mucho. Lo dudo. Te voy a poner otro ejemplo. Grecia, el rescate a Grecia. ¿Qué se ha dicho de Grecia fuera de Grecia? Que son vagos, que son corruptos, que son mentirosos, que no deberían de haber entrado en el euro. Bien, preguntémonos. Si cualquier persona, cualquier individuo, tú o yo, hacemos una inversión, invertimos en una empresa o incluso compramos deuda empresarial y esa empresa, por el motivo que sea, quiebra o no puede hacer frente a los compromisos. ¿Qué ocurriría? Diremos lo mala que es esa empresa, que nos ha mentido, que son unos vagos, que son unos gandules. Sí, genial. Pero ¿podríamos ir al gobierno a pedir que nos indemnice? Muy probablemente lo que diría es: usted ha realizado una inversión, porque igual que es un pasivo para la empresa, para usted es un activo y por tanto usted ha asumido ese riesgo. Vale, perfecto. ¿Qué pasaría? Nos jodemos y nos aguantamos. Bien. ¿Qué pasa en Grecia? ¿Quién había prestado el dinero? Pues los bancos alemanes y los bancos franceses. Entonces, ¿por qué estas inversiones sí que tienen que estar protegidas? ¿Por qué estas inversiones se tienen que hacer a costa de brutales recortes que no han ayudado a aumentar el crecimiento y unos rescates que al final no han ayudado al país ni a la población y simplemente ha servido para que cubran los balances en otros países? ¿Alguien pensaba entonces que lo que le pasó a Grecia podía pasarle a otro país europeo antes de la crisis del euro? ¿Qué tal el estándar de vida allí en Grecia? ¿Qué pasó en la crisis del euro en Irlanda? Por cierto, ¿cómo estaba reaccionando la gente ante Grecia en el resto de Europa? Eran los malos. ¿Alguien dijo algo de sus bancos? ¿Dijeron los alemanes de sus bancos qué malas inversiones hacen? ¿Alguien protestó? ¿Alguien que se quejó contra esos bancos? Lo digo porque si se aplicara lo mismo que se nos aplica a nosotros, a los ciudadanos de a pie del día a día, pues quizá habrían quebrado. ¿Qué daño habría hecho eso a la economía alemana y a la economía francesa? ¿Diríamos lo mismo? ¿Es que los alemanes son unos gandules, son unos vagos, son unos mentirosos? ¿Qué se decía en Italia? ¿Qué se decía en España? ¿Qué se decía en Portugal? ¿Qué se decía en países que recibieron préstamos, créditos o que el Banco Central Europeo realizó operaciones de mercado abierto para estabilizar sus economías? ¿Qué decían los ciudadanos? ¿Hubo gente a lo mejor que dijera: eso le pasa a los griegos, a nosotros no nos pasa? ¿Qué habría pasado si no habría habido esa intervención por parte del Banco Central Europeo y esos rescates? Lo que quiero decir es, tengamos mucho cuidado con qué lente analizamos y tengamos mucho cuidado que a lo mejor lo que está pasando en un lado nos puede acabar afectando e incluso nos puede acabar pasando lo mismo. No sé si estáis viendo lo que está pasando con la automatización, con la inteligencia artificial. Digamos que hay 3 vertientes de cara al futuro que viene. Vertiente 1. Esto ya ha pasado, ha habido automatizaciones y siempre se acaban generando nuevos trabajos y por tanto el trabajo destruido por la automatización siempre es compensado por un mayor número de nuevos empleos creados por ella. Vale, antecedentes históricos, ok, nos lo podemos creer, tiremos para adelante. Opción 2, no va a haber trabajo de ninguna de las formas, punto. Vale, ahora hablaremos de estos temas y de cómo actuar. Opción 3, que me parece muy interesante. Es posible que se creen los puestos de trabajo, pero depende de la voluntad política. Vale. Caso 1. Todo va a ser maravilloso y se va a crear más empleo. Vale, bien, perfecto. Pues no nos tenemos que preocupar de nada. Lo dudo. Mi opinión personal,
lo dudo. Opción 2. Vamos a un mundo distópico en el que no va a haber empleo. ¿Qué va a pasar si tú no tienes empleo? Y aquí hay mucha gente que piensa que cuando les afecta a ellos, el mundo se va a parar. Pero lo que no se dan cuenta es que con el mismo desprecio que ellos están mirando lo que pasa en otros países, en otras regiones o incluso en otros barrios o a otros profesionales, quizá las personas que mandan o que tienen los negocios o que realmente controlan las cosas, les miran con ese mismo desprecio a ellos. Y eso es un peligro. Es un peligro enorme porque de que llega el día de actuar, ¿qué peso político tiene? ¿Qué peso económico tiene? Si ya no aportas, no puedes trabajar, ¿en qué vas a influir? Puedes decir que en el voto. A ver si vives en un sitio donde aún eso exista. Porque te recuerdo, en el 70% del mundo esto no va así. Y donde sí que hay, pues bueno, hay fuerzas como medios de comunicación, las redes sociales, algoritmos, censura, autocensura, publicidad, se compran empresas, en fin, hay muchos mecanismos y resortes para realmente reducir tu peso y tu influencia. Y en el tercer escenario, el que depende de acciones políticas, de cómo se encare esa automatización, pregúntate, ¿ha preocupado mucho el medio ambiente a la hora de hacer negocio y sacar dinero? ¿Han preocupado los derechos humanos? Pregúntate en las fábricas en China, Bangladesh y en otros lugares. ¿Ha preocupado la democracia? ¿Ha preocupado esos poderosos valores occidentales? ¿O lo que ha preocupado es el dinero? Así que si hay dos formas de hacerlo, una con 100.000 trabajadores y otra con un único trabajador, ¿cuál de las dos crees que se va a imponer? Con esto vuelvo a repetir, sobre todo lo que quiero, o al menos lo que me gustaría, es que seamos todos conscientes que salvo para un pequeño grupo, del más pobre al más rico, todos o prácticamente todos podemos encontrarnos algún día en el lado malo de la valla. Podemos encontrarnos en ese lugar o en esa situación donde a nadie le importa, donde somos tontos, somos vagos, somos gandules, es que no sabemos gestionarnos, somos unos corruptos, eso nos pasa a nosotros, pero a ellos nunca jamás, y que la mejor vacuna es actuar cuando el agua aún ni nos acaricia los pies. Y cuanto más lejos la tengamos, más posibilidad de movimiento, más posibilidad de influencia y más posibilidad de cambio tendremos. Lo que le pasa a un ser humano en cualquier parte del planeta es susceptible de que le pase o le pueda pasar al 99,9% de la población mundial. Así que por favor, seamos egoístas y luchemos contra la injusticia cuando aún no nos afecta. Como te he dicho, este es el podcast más importante que he hecho hasta ahora, así que del algoritmo poco me fío. Por eso te pido, por favor, si este mensaje te ha llegado, compártelo, porque desde luego los medios generalistas no lo van a hacer. Y hasta aquí el programa de hoy. Un saludo y toda la suerte del mundo.